Hola, buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Para mí es un gusto acompañarlos. Mi nombre es Angie Camacho y vamos a estar durante 30 minutos analizando la noticia más importante en materia de paz en el país a esta hora, y tiene que ver con la autorización que ha dado el gobierno del presidente Gustavo Petro para autorizar la instalación de unos diálogos sociojurídicos entre el gobierno nacional y lo que se conoce como el Ejército Gaitanista de Colombia o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en otros sectores del país también conocido como el Clan del Golfo. Y es que precisamente en las últimas horas el gobierno nacional, a través de la resolución 257 de este año, precisamente autoriza o abre la ventana, por lo menos, a lo que sería una instalación formal de una mesa de diálogos con este grupo armado ilegal. Recordemos que hace 2 años, justamente, mañana se cumple justamente 2 años cuando el presidente Gustavo Petro anunciaba un cese al fuego con distintos grupos armados ilegales. Uno de ellos, en su momento, era las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un cese al fuego que duró unos meses y posteriormente, tras varias violaciones del cese al fuego, pues esto se va al traste, y a partir de ese momento los diálogos quedan, o por lo menos las posibilidades de acercamiento quedan en una etapa de congelamiento. Pues bien, esta noche vamos a analizar justamente esa ventana que abre nuevamente el gobierno nacional, y para eso quiero saludar y darle la bienvenida al profesor Luis Fernando Trejos, docente, investigador de la Universidad del Norte. Profesor, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Angie. Un saludo para ti y para todo el equipo de trabajo de Caracol. Gracias, profesor. Bueno, y arranquemos entonces analizando esta resolución que se conoce en las últimas horas. Dos de manera paralela. Una, donde el gobierno nacional autoriza la instalación de esta mesa e incluso habla, o por lo menos da puntadas de lo que van a hacer los negociadores o representantes del gobierno nacional, ya 6 personas autorizadas. Y una segunda resolución, la 279, que contiene los nombres de esta estructura armada ilegal que se sentarían eventualmente en una mesa de diálogo. Y hoy la pregunta, sin duda, que se hace el país ¿es posible adelantar un diálogo sociojurídico, una mesa con este grupo armado ilegal en momentos y cuando el termómetro de la paz total con el ELN ha terminado el cese al fuego, con el Estado Mayor Central los diálogos de alguna manera están congelados? Por un lado, con la estructura que tiene que ver, por ejemplo, con el departamento del Cauca, hay una fracción únicamente con la que avanzan, pero digamos, una paz total con un sinnúmero de tropiezos. ¿Qué decir de esta posibilidad, profesor, que abre hoy el gobierno nacional de sentarse a negociar formalmente con este grupo armado? Bueno, Angie, yo creo que el anuncio es importante en la medida en que estamos hablando del grupo armado ilegal que más hombres en armas tiene en este momento y que más presencia territorial ha desarrollado. En este sentido, cualquier escenario que se abra con ellos, sea de negociación o sometimiento, lo que uno esperaría es que produzca algún tipo de efecto en cuanto a alivios humanitarios en algunos territorios, ya que en otros ellos están en el marco de guerras abiertas en contra del ELN, especialmente en Chocó, Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar. Lo que sí genera cierta preocupación con respecto al anuncio que hace el gobierno es que, si bien la resolución habla de un diálogo sociojurídico, hay que recordar que en este momento no hay ningún tipo de marco normativo que regularía ese proceso. En la medida en que el gobierno, si bien logró gestionar y sacar adelante en el Congreso la ley de paz total, no pudo hacer lo mismo con la ley de sometimiento o sujeción a la justicia. Entonces hoy no estaría claro cuál sería el marco normativo que regularía estos acercamientos. A eso hay que sumarle que las AGC de manera reiterada han manifestado públicamente que a ellos no les interesa el sometimiento, sino la negociación. Pero habrá que darle tiempo al tiempo y esperar a ver cómo se desarrollan estos acercamientos entre el gobierno y la cúpula del grupo. Eso sí me parece importante, que en la resolución aparecen nombres de 5 altos líderes de esta organización armada, y eso es importante porque estamos hablando que estaría negociando la gente que toma las decisiones. No tendrían que consultar a terceros, sino que ellos podrían hacer compromisos dentro de la mesa de diálogo que se va a iniciar próximamente, y se esperaría entonces que esas decisiones produzcan efectos rápidos en los territorios en los cuales ellos hacen presencia.
Profesor, aquí para dar un poco de contexto a nuestros usuarios existe actualmente en Colombia la ley 2272, que fue la que sanciona el gobierno nacional en el año 2022, que es como la ley marco que autoriza al gobierno a tener diálogos tanto jurídicos como políticos con distintas estructuras, o sea, y es precisamente bajo esa sombrilla que hoy el gobierno negocia con el ELN, con estructuras de alto impacto como los Chota, los espartanos, las del Valle de Aburrá, etcétera. Yo quiero preguntarle justamente sobre lo que usted dice, y es el marco jurídico que es nada más y nada menos que la ley de sometimiento. Ya se intentó vía Congreso de la República tratar de tramitarlo, no se ha podido, pero entonces antes de que vayamos a responder un poco sobre esa ley marco que no existe, lo invito a que escuchemos justamente lo que nos dijo Ricardo Giraldo hace unos minutos, abogado de este grupo armado ilegal, precisamente sobre el hecho de que no exista un sustento legal o por lo menos no un marco jurídico para sentarse a negociar. Escuchemos. El Ejército Gaitanista de Colombia me ha manifestado muchísimas veces en que ellos no ven el sometimiento como una fórmula válida para un proceso de paz que permita la restauración de los territorios, la pacificación del conflicto, porque realmente eso no lo soluciona. Recuerda que en el país han habido al menos unos 25, 26 procesos de sometimiento y todavía seguimos en conflicto. Eso es lo que no ha permitido de hacerlo. Pero dices algo que es muy importante, que los diálogos sociojurídicos al fin y al cabo son negociaciones de cara a un sometimiento. Eso podría ser cierto, al fin y al cabo son negociaciones, pero no hay un marco legal que diga que se acepta o no se acepta esa ley de sometimiento y pues quedarían en meras negociaciones o expectativas de negociaciones con este grupo armado al que represento jurídicamente. Sobre esa base, profesor Trejo, yo quiero preguntarle, porque si no tenemos un marco jurídico, digamos, hoy nos encontramos con una resolución que nos dice, listo, pueden arrancar unas eventuales negociaciones de sometimiento, no políticas, pero tampoco tenemos una ley digamos, un marco jurídico, porque como le decía, la que se ha tramitado no se ha aprobado en el Congreso. ¿Bajo qué sustento se van a sentar entonces a negociar las partes y bajo qué normativa? Entonces uno se pregunta, ¿acaso la Ley de Justicia y Paz, la que en su momento funcionó para el año 2005, sería ese marco jurídico? ¿O uno cómo se explica que hoy el gobierno ya esté dando el aval de negociar, pero no tenemos la base legal? Bueno, Angie, lo primero es que esta decisión hay que enmarcarla dentro de una especie de percepción generalizada de improvisación que ha rodeado a la paz total, ¿no? Uno hubiera esperado que se resolviera primero lo jurídico antes de iniciar el escenario de negociación, pero recuerda que un escenario similar se está viviendo con la segunda Marquetalia. Hoy todavía no hay claridades con respecto a si esas personas que se vincularon, digamos, al proceso de negociación de La Habana, lo suscribieron después en el Teatro Colón y retornaron a las armas, si hoy todavía pueden ser beneficiarios de procesos de negociación y escenarios de justicia transicional. Y algo similar también, Angie, está sucediendo con las mesas de diálogo sociojurídico que se abrieron en 3 ciudades del país, Buenaventura, Quibdó y Medellín. Esas mesas se han sostenido por la voluntad de las partes, por esfuerzos de la Iglesia Católica y de algunos sectores de sociedad civil. Han dado resultados en cuanto a disminución de violencia homicida, porque en las 3 ciudades ha habido treguas entre los grupos y eso ha disminuido la violencia homicida, pero realmente no se sabe cuál es el norte de esas mesas ni para dónde van. Yo lo que creo es que se va a iniciar el proceso y vendrá entonces un proceso de negociación que va a tener un fuerte componente jurídico en la medida en que realmente hoy lo que el gobierno podría ofrecerle a este grupo particular sería darle algún tipo de categoría política y iniciar un diálogo. O sea, en la realidad tendría que ser una negociación política, pero se decantó por esto del diálogo sociojurídico. Como te digo, esto llama la atención, pero no es novedoso en el marco de la paz total porque ha venido sucediendo. Lo que no sabemos es si el gobierno tenga dentro de sus prioridades legislativas impulsar, entonces, en la medida en que va negociando de manera paralela, ir gestionando o tramitando en el Congreso una ley de sometimiento o sujeción a la justicia
que resulte atractiva para que no solo las AGC, sino otras organizaciones que tienen ese carácter, como el caso de los conquistadores de la Sierra Nevada, también se vinculen a las iniciativas de paz o a la estrategia gubernamental de paz del gobierno. Profesor, pero digamos, ya más o menos de alguna manera, incluso Ariel Ávila, que es uno de los artífices de la política de la paz total, ha dado puntadas de que no se va a tramitar en el Congreso de la República por tiempos, porque el gobierno no tendría las mayorías para la aprobación de una ley de sometimiento, este marco jurídico. En ese orden de ideas, y también lo dijo en su momento el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ¿podría adaptarse de alguna manera la ley 975 de alguna manera a estas estructuras de alto impacto? Pues en algún momento se habló de tramitar una reforma a la ley de paz total, de justicia y paz para tratar de adaptar estas organizaciones a ese marco jurídico. Pero aquí hay dos problemas, Angie. El primero es que estos grupos de manera reiterada y pública han dicho que ese no es el escenario que ellos están buscando, que quizás para ellos no es atractivo esto de 8 años de cárcel, ¿no? Y lo otro es que muchos de los miembros de las AGC y miembros que están en la dirección fueron de las AUC y ya pasaron por Justicia y Paz. Entonces aquí vuelve otra vez este bache jurídico en torno a si personas que ya participaron de un proceso de justicia transicional pueden tener cabida en otro proceso. Y nuevamente nos enfrentamos a una gran zona gris en términos jurídicos, pero te repito, la paz total se ha movido así, siempre en unos contextos de incertidumbre y de improvisación. Creo yo que a eso se le deben también sus resultados tan agridulces. Y yo me imagino que antes de iniciar la fase pública de los diálogos con las AGC debe haber algún tipo de fase exploratoria donde las partes traten de aclarar esto, porque así sea un escenario de negociación, de diálogo sociojurídico, tiene que haber algún tipo de negociación que vaya más allá de las leyes que se le van a aplicar a los miembros de esta organización, y eso también va a implicar algún tipo de inversión estatal en los territorios en los cuales ellos hoy hacen presencia. Pero hoy, como tú lo dices, cuando uno ve la resolución se le generan más preguntas que respuestas. Y esperemos entonces que ojalá el alto comisionado o en su defecto Álvaro Jiménez, que va a ser el líder del equipo negociador del gobierno, empiecen a darnos claridades con respecto al marco normativo, porque uno no sabe cómo iniciar este proceso si todavía no hay unas reglas de juego claras que regulen lo que va a pasar ahí y tampoco lo que se va a negociar ahí. Una de las disyuntivas en esta materia tiene que ver, porque por un lado el gobierno nacional habla de unos diálogos sociopolíticos, sociojurídicos, es decir, una ley de sometimiento que es muy distinto a una negociación política como lo que hoy está avanzando con el ELN y donde, digamos, en el marco jurídico dista completamente. Entonces uno se pregunta, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos enfrentamos a un grupo armado ilegal que tiene presencia en más de 24 de los 32 departamentos, injerencia en más del 75% del país, hacen presencia en cada 3 de 4 departamentos, una estructura donde son cifras, digamos que de este grupo armado ilegal son más de 10.000 hombres en armas. ¿Puede esta estructura armada ilegal de alguna manera reclamar un estatus político en la medida, y es el argumento de ellos, en que hay una unidad de mando, de que hay un ejército? ¿Podría alegar este grupo en esa medida un tratamiento político? ¿Eso es viable? ¿Eso es pensable? Bueno, Angie, desde el punto de vista jurídico habría que dar la discusión, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que la paz total nos ha dado la posibilidad de generar una discusión en Colombia sobre lo que convierte en político a un grupo armado ilegal. Hoy gran parte de la discusión gira sobre argumentos que se construyeron durante la Guerra Fría, ¿no? Y que parten de la lógica o de la premisa de que todo grupo armado que tenga algún discurso o narrativa revolucionaria automáticamente se convierte en un grupo político. Y pareciera entonces que la naturaleza que tiene un grupo al nacer es la misma naturaleza que tiene al terminarse. Es decir, que si un grupo nació siendo político, inexorablemente va a terminar su vida criminal siendo político. Y no, lo que hemos visto es que hay procesos
de criminalización de grupos políticos. Te voy a poner un ejemplo, lo que sucedió en su momento con las disidencias del EPL, especialmente una que operó en norte de Santander, que después de una guerra con el ELN terminó casi que diluyéndose en un grupo de delincuencia común. Y también vemos otros procesos muy parecidos. El caso de las antiguas FAREP iba en un proceso de degradación sostenido y de criminalización constante, no solo por sus vínculos con las economías ilegales, especialmente con el narcotráfico, sino también por la práctica reiterada de delitos que se convertían en infracciones permanentes al VIH, como el caso del secuestro. Y también vimos entonces casos de grupos que nacieron siendo criminales y se politizaron durante su trasegar criminal. Un ejemplo son las AUC. A pesar de que hoy haya gente que niegue esto, yo sí creo que fueron un grupo que logró unos desarrollos políticos, no solo a nivel discursivo y de control de territorio, sino también influenciando administraciones locales y llegando a tener una bancada en el Congreso. Y lo otro pueden ser el ejemplo de las AGC. Aquí lo que creo yo y que habría que discutir es que más allá del discurso o la narrativa, estamos frente a un grupo que, como tú lo dijiste, tiene una presencia territorial importante y que en muchos de esos territorios está cumpliendo funciones o roles de Estado. Es lo que se llama en la literatura las gobernanzas armadas. Ellos gobiernan por las armas o a través de las armas muchos territorios, en los cuales no solo proveen bienes y servicios del Estado, sino que también garantizan seguridad, administran justicia, recaudan tributos y regulan economías legales o ilegales. Esas son funciones políticas que debiera cumplir el Estado, pero ante su ausencia o debilidad o su debilidad, aparecen estas organizaciones armadas y ocupan esos territorios. Lo que sí creo yo es que el debate tenemos que darlo más desde la realidad que desde la moral, ¿no? Independiente de que a uno le gusten o no este tipo de situaciones, yo sí creo que hay unas realidades que hacen que nos cuestionemos entonces si vamos a tratar al grupo solo por los símbolos que utilice. Y cuando hablo de los símbolos es que tenga bandera, utilice un escudo, tenga un himno y una plataforma política, o si nos vamos a ir es a la práctica y a la dinámica criminal, porque en este caso lo que hay que entender, Angie, es que ellos no son criminales solamente. Si así fuera, no se desgastaran tanto y no invirtieran tantos recursos entonces en proveer bienes y servicios a las comunidades y en resolver las controversias que aparecen dentro de las comunidades, porque eso implica no solo destinar hombres, sino también recursos económicos para cumplir esos roles, porque no todos los grupos criminales optan por hacer esto. Pero es una discusión que habrá que dar y creo yo que al final el gobierno es quien tendrá que ver si hay condiciones para que se gaste ese capital político reconociéndolo como un grupo criminal, pero que tiene dentro de su práctica el ejercicio de la política, o si por el contrario se va a mantener en la postura inicial de tratarlos como simplemente un grupo multicrimen. Cosa que, como lo dijo el abogado recientemente en los extractos de los videos que tú pusiste anteriormente y en otras declaraciones, pareciera que el grupo no está interesado en eso. Eso que usted acaba de decir, profesor, me lleva a retomar o a traer a colación un término que se usa mucho en temas de paz y tiene que ver con la gobernanza criminal. Entonces son todas estas estructuras que hoy hacen roles de Estado, entregan carreteras, entregan hospitales y emulan al Estado como si realmente fueran una fuerza legítima, y por supuesto ahí está toda la controversia del mundo. Por el otro lado, el presidente Gustavo Petro, que en reiteradas ocasiones de manera pública los ha tachado precisamente como traquetos. Y precisamente aquí quiero nuevamente, profesor, que escuchemos a Ricardo Giraldo, porque él básicamente lo que dice es que a través de esta resolución, de alguna manera, el gobierno nacional está concediendo una especie de estatus político. Me gustaría que lo escuchemos y ya hablamos sobre su impresión al respecto. Aquí no se ha hablado absolutamente nada de negociaciones políticas ni nada de eso, con nadie. O sea, eso sí hay que dejarlo absolutamente claro. Por eso me parece importante el anuncio que hizo el gobierno, porque es la primera vez, como bien lo indicas, en la historia tanto del Ejército Gaitanista de Colombia como de los gobiernos que hayan reconocido al Ejército Gaitanista como una estructura armada.
dejémoslo hasta ahí, no si es crimen de alto impacto, si es un grupo armado organizado, si es un ejército beligerante, en fin, como lo quieran llamar, pero es la primera vez que se reconoce y con nombres propios, porque allí en esas resoluciones es cierto que esas 6 personas, que son 5 comandantes del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista y el director político nacional, lo reconocen como los representantes del grupo armado, es decir, les están reconociendo su estatus de conjunto, de grupo y de un Estado Mayor Conjunto que puede hablar por los más de 10.000 hombres que hacen parte de este grupo armado. Profesor, ¿considera usted que hay en el marco de esta resolución un reconocimiento, una legitimidad a un actor político? ¿Usted hace esa misma lectura? Ya más o menos usted me daba puntadas que en efecto, digamos, eso no ha pasado, pero él dice, es la primera vez que esto pasa y queda plasmado a través de esta resolución. ¿Comparte usted esta apreciación? Pues yo creo que hay que ser muy cautelosos con la interpretación que se haga de la resolución, ¿no? Obviamente, el, el abogado de ellos y que es su representante legal tiene esa mirada particular. Yo lo que creo es que el gobierno lo reconoce como un actor importante del conflicto armado, pero eso automáticamente no les transfiere, digamos, el estatus político. Se necesita claramente una resolución del gobierno en ese sentido, si la resolución hablara entonces de diálogo sociopolítico, pero aquí es un diálogo sociojurídico y de hecho se habla de un tipo de organizaciones particulares a las cuales el gobierno desde el principio ha dicho que no les reconoce ese carácter de organización con pretensión o objetivos políticos. Lo otro es que hay que tener en cuenta que si bien es la primera vez que esto sucede con esta organización, ya hay unos antecedentes históricos de aproximaciones de gobiernos con organizaciones criminales sin carácter político. Te pongo un ejemplo. A inicios de los 90, en el marco de la administración de César Gaviria, después de los procesos, casi que en paralelo, durante los procesos de negociación con gran parte del movimiento insurgente, hubo dejación de armas y procesos de sometimiento de autodefensas en Córdoba, en Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio y también en Cundinamarca. Posteriormente hubo el sometimiento a la justicia de la cúpula del cartel de Medellín, encabezada por Pablo Escobar. Ellos también negociaron su entrega. Después, y podríamos debatirlo, se dio la negociación de las AUC, que en sus inicios fue una negociación política, pero hay que reconocer que la Corte Constitucional les tumbó el carácter político. Y posteriormente, durante la administración Santos, también hubo un escenario que salió bastante mal, pero se dio y creo yo que es una experiencia que se debe tener en cuenta para no cometer los mismos errores con un grupo, digamos, post-AUC que se llamaba el ERPAC, que operaba en los llanos orientales. Entonces, sí hay unos antecedentes en los cuales el gobierno ha negociado el sometimiento de estructuras armadas a las que no les reconoce carácter político, sino meramente criminal. Y en el caso de lo que acaba de suceder con las AGC, yo en lo personal no creo que haya un reconocimiento político todavía, pero sí hay un reconocimiento de que es un actor armado importante dentro de la guerra en Colombia y que es necesario llegar a algún tipo de acuerdo, pero en este caso en clave de sometimiento, para que ponga fin a sus acciones armadas. Ya veremos lo que suceda en el marco de esos diálogos que se van a iniciar y que esperemos que ojalá lleguen a buen puerto. Pero como te digo, yo sí creo que es necesaria una fase exploratoria para definir muchas cosas y que no pase lo que ha venido sucediendo con las mesas que están activas y con esos grupos a los cuales se les ha reconocido carácter político, que más allá de anuncios y de acuerdos en temas de procedimiento todavía no tienen avances en lo sustantivo. Es decir, uno no ve realmente que la paz total esté produciendo unos efectos reales con respecto a esas negociaciones en clave de las agendas que están adelantando las mesas. Profesor, una estructura armada ilegal, digamos, donde a través de esta resolución, la 279 del Gobierno Nacional, entre otras cosas, reconoce a los que serían los 5 voceros o representantes de este grupo armado ilegal. Y, digamos, ahí están como las cabezas principales. Uno de ellos tiene que ver con Chiquito Malo, que recordemos es un hombre que recibe el poder de alias Otoniel luego de su captura, extradición en el año 2021, acusado de narcotráfico, pero además un hombre que tiene no solamente una orden de captura
de parte de los Estados Unidos, sino que además se le busca por delinquir conjuntamente con el cartel de Sinaloa. Hablábamos hace unos momentos con el abogado del Clan del Golfo y él aspiraba a la posibilidad de que alias Chiquito Malo de alguna manera pudiera tener una participación en esa mesa de diálogo, digamos, de diálogo sociojurídico. ¿Es viable una eventual participación de este sujeto, de este criminal? Pues yo creo que sí, Angie, y me parece que sería necesario, digamos, en la medida en que es el máximo líder de esa organización, su presencia le daría mucha fuerza a la misma, en la medida en que él podría tomar decisiones y comprometerse de manera directa con el gobierno sin la necesidad de hacer consultas a terceros o al resto de la organización, ¿no? El tema del prontuario criminal no lo inhibe para participar de estos espacios. El gobierno puede suspender temporalmente las órdenes de captura mientras estos escenarios se desarrollen. Sí, o sea, basta con que tú revises el prontuario de cualquier comandante del ELN, de la Segunda Marquetalia o del Estado Mayor Central, que está hoy sentado en estos espacios de negociación con el gobierno, y verás que ahí no hay posibilidades de que haya gente que esté sentada con pocos delitos o delitos leves, ¿no? Quizás lo más suave que tienen es rebelión, pero de ahí hacia arriba son delitos graves y muchos de ellos también han sido solicitados en extradición. Mira tú que un antecedente particular, y creo yo con mucho más impacto, fue lo sucedido durante las negociaciones de Ralito con las AUC, ¿no? A Ralito llegaron 12 comandantes paramilitares y 9 de ellos tenían órdenes de extradición vigente a los Estados Unidos por narcotráfico. Y eso no impidió que esa cúpula de las AUC negociara y posteriormente el gobierno considerara que hubieran seguido, consideró que ellos siguieron delinquiendo durante y después de la negociación y por eso autorizó su extradición. Pero durante el tiempo de negociación en realito ellos estuvieron tranquilos, ¿no? Porque el gobierno frenó las órdenes de captura que había en su contra. Un anuncio, profesor, que llama la atención cuando en este momento toda la política de la paz total está en crisis. Se lo digo porque en este momento, desde febrero, están congelados los diálogos con el ELN. En este momento, Colombia, o por lo menos el país, está sin un cese al fuego. El Estado Mayor Central de las FARC es un grupo que continúa delinquiendo. El reflejo más cercano que tenemos es el departamento del Cauca. Usted tenía una frase ahorita que me llama mucho la atención y que me recuerda mucho lo que uno escucha en los territorios, y es que la paz y la guerra depende únicamente de estas estructuras ilegales, o sea, las treguas, el hecho de que haya una baja en los homicidios, digamos, depende de la voluntad de estos grupos. Pasa en el Valle de Aburrá, pasa en este momento en Buenaventura, está pasando de alguna manera, de pronto con menos éxito en el departamento de Quibdó, que digamos, con una política de paz que se está derrumbando, que se está viniendo al piso, ¿uno cómo se explica que hoy el gobierno nacional instale una nueva mesa de diálogo, digamos, de cara al sometimiento con otro grupo armado ilegal, cuando los 5 o 7 frentes donde está maniobrando todos están en crisis? Bueno, Angie, digamos que yo también soy un optimista de la paz y celebro cualquier esfuerzo que haga la administración nacional o el gobierno Petro en buscar estos escenarios, pero uno sí esperaría que ojalá por lo menos este haya sido objeto de una planificación rigurosa, ¿no? Que haya un método claro de lo que se busca negociar con estas personas y unos objetivos realistas. Y que no solo existan, sino que se comuniquen, porque uno de los problemas que ha tenido la Paz Total es que la Paz Total no tiene un documento técnico que la oriente, ¿no? Y ante la ausencia de ese documento técnico, la opinión pública, como tú lo has señalado, y la sociedad civil, no conocemos cuáles son los objetivos reales que se plantea la paz total, ni cuáles son los indicadores que se construyeron para medir el éxito o fracaso o el avance o retroceso de la política. En ese contexto, entonces aparece esta percepción de improvisación permanente. Pero lo que uno espera es que si esta mesa se abre 2 años después de iniciado el gobierno y en un contexto, como tú lo dijiste, ¿no? De más sombras que luces en el marco de la paz total, es porque se espera que haya algún tipo de certeza y además se espera que esta mesa muestre algún tipo de resultados antes de 2026. Esos resultados pueden ir desde que empiece a disminuir la violencia realmente o
que los ceses al fuego que en muchos territorios se pactaron de manera bilateral entre el gobierno y el ELN o entre el gobierno y el Estado Mayor Central, hoy realmente funcionen en la medida en que se pueda llegar a escenarios de ceses al fuego multilaterales, es decir, que todos los actores que están involucrados en conflictos territoriales no solo pacten no agredirse entre ellos, sino respetar a las comunidades. Eso podría suceder, pero sí, queda la sensación de que si no se ha podido sostener lo que hay, abrir nuevos frentes de negociación, no sabemos a dónde nos va a llevar. Lo otro puede ser también, Angie, y esto es una hipótesis especulativa, es que el gobierno haya percibido que después de 2 años, las mesas en las cuales hizo las mayores apuestas no van a dar ningún tipo de resultado en términos sustantivos en 2026 y quizás, como estos grupos o este grupo particular no tiene carácter revolucionario, no está interesado en ninguna negociación que implique una reforma a la arquitectura institucional del país. ¿A dónde te quiero llevar? Ellos no van a negociar porque no les interesa cambiar el modelo económico o el régimen político, porque estos grupos son capitalistas. Y quizás sus objetivos de negociación sean un poco más alcanzables que aquellos que tienen los grupos revolucionarios que implicarían negociaciones de muy largo aliento. Pero todo esto, como te lo repito, está en el plano de la especulación y es lo que creo yo que sería lo que estaría buscando el gobierno. O sea, avanzar con grupos que quizás sean más pragmáticos a la hora de negociar y no tan idealistas como las organizaciones guerrilleras o postguerrilleras. Y eso que usted dice, profesor, es clave porque hoy estamos justamente a la mitad del gobierno del presidente, donde su proyecto bandera sin duda era la política de la paz total. Hoy avanza en al menos 7 tableros de negociación, político, sociojurídico, pero de alguna manera continúan los grupos armados fortaleciéndose en los territorios. Las Fuerzas Armadas, si se quiere, según las propias comunidades, un poco más disminuidas y uno no ve luces con ninguno de los procesos, por lo menos que finalmente vaya a salir avante. O sea, finalmente la gente considera que el proceso del ELN, que es el que más adelantado, si se quiere, porque no arrancó en este gobierno, podría ser el más exitoso. Pues bueno, nos hemos dado cuenta que hay una profunda crisis. Profesor, agradezco mucho que usted nos haya acompañado esta noche, un poco para entender esta noticia que es tan importante para la paz, porque evidentemente estamos hablando de la estructura criminal más grande en este momento en el país. Profesor Trejos, mil gracias por habernos acompañado. No, Angie, mucho gusto y siempre a la orden. Y a ustedes, usuarios, también muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense entonces ustedes con nuestra programación en Noticias Caracol Ahora.